Buenas tardes, hermanas y amigas. Bueno, hoy estamos nuevamente estudiando nuestro libro Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó, de la autora Wendy Bello. Recordemos que básicamente este libro que estamos estudiando es una recopilación de diferentes proverbios en donde nos invita a ser sabias en lugar de ser necias. Y pues no es fácil, no es una cosa que ya mañana soy totalmente sabia. No, es paso a paso, y eso es lo que hemos estado haciendo, paso a paso, mirando lo que nos invita a estudiar esta autora y en la palabra de Dios, y que es la única forma que nos puede ayudar a ser sabias. Por tanto, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar meditando la palabra y estudiando apartes de ella. Te damos gracias por esta autora, Wendy Bello, y te damos gracias por este estudio. Te suplicamos que nos ayudes para que podamos en realidad cada día ser más sabias y menos necias. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo cómo podemos estar en sintonía con Dios, cómo podemos cuidar nuestro corazón. La primera cosa era que nuestro corazón tiene que estar en sintonía con Dios. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Esta semana lo que nos invita es, el segundo paso es examina tu propio corazón. Sin lugar a dudas que nuestro corazón está lleno de cantidad de cosas, las cuales no son muy sabias. Por consiguiente, ese es el tema de hoy. Dice, ¿recuerdas lo que te mencioné sobre los chequeos que ahora mi papá necesita con regularidad para ver el estado de su corazón? Asimismo, a nosotras nos toca hacer esto con el corazón espiritual. Dios es el cardiólogo divino a quien debemos visitar. La naturaleza humana es débil y en muchas ocasiones la vista se nos nubla y no vemos lo que está ensuciando nuestro corazón, tal como dice otro proverbio. Y vamos a verlo directamente en la palabra, Proverbios 21:2. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y en la versión que la coloca nuestra autora dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Tenemos que venir delante de Dios dispuestas a que nos haga un examen profundo del corazón y, si es necesario, una cirugía. Sin embargo, esto no es algo esporádico, como lo estaba diciendo, ni de domingo en domingo. Tiene que convertirse en una práctica cotidiana. Es necesario vigilarlo de cerca y pedirle a Dios su intervención porque, como ya vimos, el corazón también es la sede de las emociones y las pasiones. Dios nos hizo con ambas. El problema está cuando dejamos que éstas sean quienes nos dirijan y no al revés. Por ejemplo, cuando dejamos que las emociones negativas comiencen a expandirse, el corazón ya está en problema. Ella cita unos ejemplos, pero yo quiero citar mi propio ejemplo. Mi propio ejemplo, como he estado comentándoles a través de los estudios que hacemos, son mi impaciencia, mi enojo, mi ira. Y sin lugar a dudas que la prueba ha sido dura, estando en el proceso de cuidar a mi nieta Alia, que tiene 2 años y 8 meses. No ha sido sencillo. Por tanto, ha sido una lucha constante en qué hay en mi corazón, ¿sí? Y ahora hago una lectura sobre un comentario que estaba viendo y que precisamente nos puede suceder a todas, ¿sí? A nosotras, aún las creyentes en Cristo. Entonces,
Dice, al igual que las arterias de mi papá, las de nuestro corazón espiritual se van obstruyendo, hasta un día en que ya no pueden seguir desempeñando su función. El problema se agudiza y sufrimos un infarto espiritual. Fue el propio David quien escribió estas palabras que siempre me han cautivado. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23, 24. Qué salmo tan precioso, todo el salmo, inclusive en donde se habla de nuestro embrión y de ver cómo crecemos dentro del vientre de nuestra madre. Y él quiere que nosotras tomemos esa dirección de examinarnos a diario. También en Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En el original del hebreo, la palabra examina se traduce o se conoce como palak y puede traducirse como considerar, pesar, nivelar, equilibrar, allanar. Nivela la senda de tus pies. Pesa la senda de tus pies. Examíname, muéstrame. Me gusta la explicación del comentarista Matthew Henry, que cita a la autora y dice, pon la palabra de Dios en una balanza y lo que has hecho o estás a punto de hacer en la otra y mira si corresponden. Examina si tu camino será bueno ante el Señor y si va a terminar bien. Guardar el corazón también requiere que escojamos un camino recto, o dicho de otra manera, un camino que agrade a Dios, un camino de obediencia y sabiduría divina. Pero cuando estamos en esto de examinar el corazón, me ponía a pensar en ¿qué hago yo sabiendo que todos los días estoy en el proceso en el que mi ser natural, mi cuerpo, mis pensamientos, lo que yo soy humanamente, pelea con lo que ahora soy en el espíritu? Entonces, ¿cómo matar ese pecado en mi vida? ¿Cómo lo hago? Y entonces estuve viendo un comentario de el pastor John MacArthur, en donde él explica diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta, porque precisamente eso es lo que reside en el corazón. Esa ira, ese enojo, esa impaciencia, en última son pecado. Por consiguiente, ¿cómo hago yo, deseando con todo el corazón de poder agradar al Señor, qué hago a diario? ¿Cómo lo hago? Entonces dice, estoy de acuerdo en que el poder está en el Espíritu Santo que vive en nosotros, pero sin embargo, quiero ver que el Espíritu haga algo más. ¿Cómo llego a ese punto? ¿Cómo gano la victoria? ¿Cómo establezco un patrón habitual? ¿Qué debo hacer? Entonces él da unos puntos bien interesantes. El primero, reconozca la presencia del pecado en su carne. Sucede que cuando nosotras aceptamos a Cristo, hay un momento clave en el que el Señor nos convence de pecado. Al convencernos de pecado viene aquella sensación, para ponerle algún nombre porque es algo espiritual, en donde empezamos a sentir arrepentimiento. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, que era la primera vez que lo leía en mi vida, yo decía, ¿pero quién escribió todo eso? Si parecía que estuvieran describiéndome a mí. Y empecé a sentirme que no podía contenerme del llanto primero de ver cómo había sido sin haberme dado cuenta, ¿sí? Cosas que yo creía que eran totalmente naturales y no eran. Y simplemente eso fue el convencimiento de pecado. A medida que crecemos en la vida cristiana, nos volvemos como muy, yo diría, como dentro de los puntos que tenemos para la oración, uno es pedir perdón, ¿ok?
Pero ese convencimiento de pecado que teníamos al principio cuando sabemos y sentimos que hemos pecado contra Dios, ese mismo instante, esa misma sensación, no la tenemos a diario. Y eso es a lo que nos invita el pastor John MacArthur, para que logremos restablecer esa conexión, para que el Señor pueda continuar obrando en nuestras vidas y transformándonos, así como nos transformó al principio en muchas áreas de nuestras vidas. Ahora necesitamos un trabajo continuo. Y ese trabajo continuo requiere pues el que estemos reconocer la presencia del pecado en nuestra carne. El pecado no solo es malo, dice el pastor, es engañoso y está ahí dentro de nosotros. Y créame esto, hay una descripción de un hombre versado en la palabra de entre los puritanos, creo que es John Owen, que dice: no tiene puertas para abrir, el pecado no tiene puertas para abrir, no necesita ningún motor para funcionar, se encuentra en la mente y en el entendimiento, se encuentra en la voluntad, está en las tendencias de los afectos, tiene intimidad en el alma. Es algo que uno no puede manejar, está ahí, pero inevitablemente está cubierto. Como dijo el salmista, nuevamente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestra pecaminosidad si queremos reconocer esa parte que nos hace que no nos podamos conectar. Una vez a diario, a cada instante, vamos a tener un corazón afianzado en Dios. ¿Cómo es? Triunfar a través del poder del Espíritu Santo que lo tenemos en nosotros. Es una constante devoción a Dios. Es algo que también se nos ha olvidado a medida que pasa el tiempo. Es algo como una sed por Él. Es un anhelo de estar siempre con Él. Y obviamente el meditar en su palabra, que es lo que estamos haciendo. La llenura del Espíritu se equipara en Colosenses 3 con dejar que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotras. Eso es lo que tenemos que hacer, que viva en abundancia. En estos días alguien me hizo caer en cuenta de que la palabra es el alimento, ¿sí? El alimento espiritual. Pero nosotros nos servimos 3 comidas físicas y hay veces 2 snacks. Y hay veces es más, no solamente esas 5, sino cada vez que me dan ganitas de comer algo. Esa debería ser nuestro anhelo de la palabra. Mínimo tener 3 comidas o 5. Pero nosotras hay veces tomamos solamente un tiempecito en la mañana. Luego, si me acuerdo, de pronto estoy cantando algo o me acuerdo de un coro. Pero así que destinemos tiempo específico, como cuando nosotros estamos comiendo desayuno, almuerzo y comida. Eso nos falta ponerlo en práctica. Y por último es la comunión con Dios en oración. Y la oración es en súplica a Dios por el perdón del pecado, y también súplica con su propio corazón para que odiemos ese pecado. Cuando usted ora a Dios, esa es una confesión sincera. Puede decir que confiesa sus pecados, pero que hasta que no ore: Dios, muéstrame todos los pecados de mi vida, revélame aquellos que son secretos, descubre cada rincón de mi vida que puedan llegar a ser detestables para mí como lo son para ti, y dame la fuerza para ver que se vaya. Bueno, esta es la indicación que nos da él. Y finalmente la autora dice: sin embargo, hay algo que no podemos ignorar. No siempre lo que nuestro corazón siente y piensa nos hace bien. No podemos olvidar que tenemos un corazón sujeto a la naturaleza pecaminosa y por lo tanto no siempre tendrá pensamientos puros ni buenos. Por eso tenemos que someternos a este examen cada día. Bueno, nos vemos el miércoles. Espero que disfrutes esta lección durante la semana y nos veremos. Chao.